Hola. Eh, ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo de Jesús, el comandante Jesús? Es magnífica, es maravillosa, es esclarecedora. Las cosas que esa parábola nos enseña. Porque a mí, personalmente, me llevó a preguntarme, ¿cuál es el camino del bien? ¿Cuál es el camino del bien? Creo que todos los seres humanos nacemos con esas coordenadas ya determinadas. ¿Qué ocurre? Que el mapa, el mapa no es, no coincide, no coincide. El mapa ha sufrido unas modificaciones profundas. Por lo tanto, se requieren de muchos ajustes, y, y esos ajustes son esenciales en cómo se lleven a cabo para que las coordenadas innatas del ser humano de seguir el camino del bien no sufran tantos cambios y permanezcan en medida de lo posible lo más cercana a la propia naturaleza. Complejo. Complejo, ¿no? Es que en el ser humano no hay nada fácil. Ni cagar, que parece una tarea sencilla, a veces se complica. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cuánto confiar en esas coordenadas innatas y cuánto intervenir en ajustarlas? Mm. ¿Cuánto intervenir para ajustarlas? Y aquí entra un ente externo que le conocemos como el sistema. Creo que Jesús le llamaba el Dios de este mundo. Es mi interpretación. Creo que Jesús le llamaba al Dios de este mundo. Ustedes sirven al Dios de este mundo. Creo que eso es el sistema. Y el sistema, poco a poco, se ha apoderado de nosotros, de los seres humanos, cada vez más pronto
Hoy podemos perfectamente ver bebés de 4 meses en una guardería, lejos de su madre, lejos de su madre. ¿Sabían que un bebé, paréntesis, puede reconocer la leche materna, por ejemplo, entre 100, entre 1000? ¿Cómo se sabe eso? Pues la tecnología, la neurociencia, se dan a probar y se iluminan partes del cerebro que indican el reconocimiento de la leche materna en muchas. Estoy hablando de bebés recién nacidos. Cerramos paréntesis. Entonces, eso ya empieza a modificar las coordenadas sin ninguna supervisión. Parece que sí. Uno confía en que sí, ¿no? Pero no es cierto. Esas coordenadas empiezan a sufrir modificaciones sin ninguna supervisión, sin ninguna responsabilidad y luego pues hay cosas que cuestan entender y comprender. Y ya si el asunto era complicado de partida, se empieza a complicar aún más y más y más. Y a medida que uno crece, se complica más. Y esos orígenes de esas modificaciones quedan tan lejanas que no somos capaces de contemplarla como causante de algún cambio. Por lo tanto, el camino del bien, ¿quién lo determina? ¿Quién determina cuál es el rumbo adecuado en la vida de un ser humano? La madre, el padre, la ciencia. ¿Quién determina qué es lo mejor para un ser humano? ¿De quién está en manos realmente? ¿De quién estuvo en manos? ¿Quién fue nuestro pastor? Nos permitieron que desarrollásemos el camino de nuestras propias coordenadas, de que lo labrásemos, de que lo construyésemos. Tuvimos esa libertad. Tuvimos esa libertad. Ese hermano que siguió todo obedientemente de su padre en esa parábola, no podía comprender, entender cómo aquel bandido que se ventiló la herencia, que se fue de fiesta, que no podía entender que su padre lo recibiera
le hiciera una fiesta y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo comprendía? Quizás no estaba siguiendo el camino desde el amor. Quizás sería que estaba obligado, obligándose. Y eso le genera rabia, envidia, resentimiento. Eso ya yendo un poco más allá en la parábola, puede hacer que ese hermano cause daño inconsciente, incluso se cause daño a sí mismo, que yo creo que el daño que causa un ser humano a otro se lo causa a sí mismo, o es un dolor que tiene ya y lo refleja en otro. Pero ese seguir el bien, ¿no? Ese camino marcado no se puede convertir en una cárcel, en una prisión en donde recibes una tortura injusta. Porque quizás no estás, no estás haciendo la tarea de discernir cuándo debes seguir ese camino y cuándo tienes que decir, cuándo tienes que poner la otra mejilla y cuándo no. Porque Jesús nos invita a poner la otra mejilla, pero siempre, siempre. Perdonar sí, 60 veces y más, 70 veces, pero la otra mejilla siempre. Hay que poner la otra mejilla siempre por seguir ese camino que, que sí, es bien, pero ahora mismo a mí no me hace bien. Porque por lo que sea, discernir se llama eso. Eso se llama discernir. Y tomo decisiones. Tomo decisiones. Claro, ya está el perro superego ahí esperándote, diciéndote, no hagas eso, eso está muy mal, no te salgas de ahí, no seas cabroncete. Somos complejos. Eh, y dar algo por sentado, creernos dueños del camino del bien, creernos dueños de la verdad, puede resultar y resulta muy, muy dañino, muy dañino. Para el ser humano. Sus consecuencias, pero sobre todo el propio ser humano sufre, y un ser humano que sufre, queridos amigos, un ser humano dolido, un ser humano resentido, va a maltratar, va a hacer daño, va a cargar culpas, se va a someter a lo mejor a un castigo inclemente porque siente que se lo merece. Es complejo. Por eso nos merecemos darnos un tiempo. Eso sí lo merecemos, darnos un tiempo de reflexión, de conversar, de abrirnos, de mostrar eso que llevamos dentro, que quizás nosotros, nuestro, nuestro perro guardián, nuestro soldado, ese dictador ese, lo ve muy feo, muy feo, muy feo.
y te manda mensajes de que es horrible eso que tienes intención de hacer o sientes y, y si no es tan feo, y si más bien es justo, y estamos en un mundo en que lo justo es juzgado como algo horrible. Y si solo es eso, piénsalo, piénsalo. No se trata de ser bueno o malo, se trata de ser justo. Y lo menos justo que hay es este mundo en donde hemos crecido. Piénsalo.